Les damos la bienvenida al podcast 155 de Crónicas Gumba. En esta ocasión tenemos un bitácora, lo que quiere decir que vamos a empezar hablando de unas reseñas escritas que tenemos en nuestra página www.cronicasgumba.com. Con ustedes Víctor Dalos, a mí me encuentran en @GumbaVictor. Y por este lado, los saluda César Rivera, a mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Vamos a empezar, como les comentaba, con nuestras reseñas escritas. Para la segunda parte del podcast les vamos a traer los resultados de las encuestas para ver cuáles son los juegos que vamos a tener en los podcasts 157 y 158, ¿era? 156 y 157. Ok, en los dos podcasts siguientes. Entonces, ¿qué nos quedamos escuchando, César? Vamos a escuchar de la banda sonora de World Heroes el tema que se llama Peerless Fury Light Strike, alias el tema de Hanzo. Recuerden que nos encuentran en redes como @crónicasgumba, Facebook, Twitter, Instagram. Esperamos sus comentarios allí. Listo, don César. Entonces, tenemos 5 reseñas escritas, ¿cierto? Sí, de las cuales sí, vamos a señor. hablar Siempre ahora. hablamos de 5 en 5, precisamente porque pues hacemos este podcast cada 5 episodios. El primero es World of Heroes. Yo este juego lo quiero mucho porque cuando la maquinita de Street Fighter 2 estaba llena... Empecemos porque le está poniendo un off que el juego no lleva. Ah, perdón. World Heroes. Me gustaba es porque casi es Street Fighter, pero no. Y pero los personajes bastante emblemáticos. Sí, señor. Este es de los que yo considero uno de los primeros clones de Street Fighter. Porque, pues el Street Fighter original salió en 1991. Y pues, después del impacto tan grande que tuvo en las arcades, de que todo el mundo quería jugar esto, pues empezaron a salir cosas diferentes dentro del género, como Mortal Kombat, y cosas que no eran tan diferentes dentro del género, como este World Heroes. Este World Heroes yo también lo conocí en los arcades y era uno de esos que cuando todo el mundo estaba ocupado jugando Street Fighter, siempre encontraba uno de pronto la máquina más libre, y después cuando el Street Fighter empezó ya como, oiga, ya no está tan interesante, mucha gente volteó a mirar al arcade de World Heroes, entonces era más bien movidito y tuvo versiones para varias plataformas. Entonces yo también era de esos juegos que a veces alquilaba como para jugarlo un rato en mi Super Nintendo. Este juego es infame por la dificultad del jefe final cuando uno tenía que pasarlo. No, pero este no, en el original sí, no, sí. el original era normalito. Fue las siguientes versiones en las que le subieron sí, señor, tiene razón. O sea, el juego original era incluso sencillo. Bueno, primero que todo, pues esto es un título de peleas 1 versus 1, el primero que gane 2 de 3 rounds, que tiene la premisa más común del mundo de reunamos los mejores 8 peleadores del mundo, pero no solamente los mejores del mundo en la época actual, sino podemos jugar con la máquina del tiempo y trajemos al monje Rasputín, que por alguna razón hace magia, pero pues vale. O a esta peleadora que, guiño guiño, parece Juana de Arco, se llama como Juana de Arco, pero sí, es Juana de Arco. Entonces también la trajimos y vamos a ponerla a pelear. Y a este Hanzo, que es un luchador del antiguo Japón, y a su oponente toda la vida fuma, y que son Ryu y Ken. Sí, se parecen a Ryu y Ken. ¿Qué hacemos? Entonces son todas esas premisas, todos esos, entre comillas, clichés. 8 peleadores, un jefe final que se podía transformar en los otros peleadores. Y digamos que el tema más novedoso era el manejo de un modo que se llamaba supervivencia. Y en ese modo de supervivencia, entonces,
no solamente tocaba pelear contra el oponente, sino que había que tener cuidado con la arena, porque habían varias arenas, entonces podían haber minas en el piso, podía estar la cerca electrificada, podían haber púas o haber grasa en el suelo, entonces había que jugar utilizando esos elementos para tratar de bloquear al oponente, de hacerle daño adicional, de impedirle que se recupere. No estaba muy bien balanceado de ese modo, pero pues era algo bastante diferente a lo que nos tenían acostumbrados. Para mí uno de los puntos fuertes de este juego también era el aspecto gráfico. Yo me acuerdo que cuando lo comparaba con el Street Fighter, se me hacía un poquito mejor. Y no era que realmente fuera mejor, sino que era como más llamativo, era como que los diseños eran más coloridos, los otros, no sé, eran caricaturas, pero eran como de tonos más opacos. En cambio, no, vuélvanse locos y el Rasputin saca unas manos amarillas y el otro lanza misiles y hay fuego por todos lados y todo el tema de las arenas que son mucho más simples en cuanto a su diseño, pero también mucho más interactivas. Entonces, tenía esos punticos positivos, se sentía diferente y tuvo bastante alcance en cuanto a las entregas. Por eso tuvo secuelas, pues. Varias secuelas. World, el 2, el Jet, el Perfect, varias entregas, y tenían ese tema de que, oiga, no vamos a sacar la nueva versión, sino la versión 1.1, 1.12. El tema que hizo popular Street Fighter de sacar actualizaciones sobre la misma máquina. Ese fue World of Heroes. Encuentran la reseña en la página web. Y la verdad no es tan sencillo de jugar como uno pensaría, porque no lo desarrolló realmente, a pesar de que salió para las máquinas de Neo Geo, no lo desarrolló SNK, sino una empresa que se llama actualmente ADK Corporation. Entonces no es tan fácil de conseguir como uno lo creería. Listo, Víctor, pasemos al siguiente juego. Ese es todo suyo. Voy yo, exactamente. Es un Professor Layton, porque estos hay por lo menos 6 más unos spin-off por ahí, y este es el segundo de la primera trilogía. Se llama Professor Layton and the Diabolical Box. Ese fue el nombre en este lado del mundo. Por allá tiene otro nombre, Pandora's no sé qué. Pandora's Box. De hecho, yo cuando les compartí la reseña a unos amigos me dijeron, yo jugué un juego que se llamaba parecido a eso, pero era con la caja de Pandora. Porque ellos jugaron la versión europea, y la versión europea la jugaron porque era la que venía en español. Entonces muchos conocen el juego es con su título de Pandora's Box. Correcto. Este es un juego de Nintendo 10, es decir, jugamos en 2 pantallas, en donde en la parte inferior pues tenía la posibilidad de tener la pantalla táctil. Es víctima del éxito de la primera entrega de Professor Layton and the Curious Village. Y básicamente esta gente de Level 5, que son los que lo desarrollan, se dieron cuenta que tuvieron éxito, entonces dijeron, corra, búsquese más material, contenido y saquemos un segundo juego. Para quienes no han jugado ningún Professor Layton, es un juego en donde tenemos una historia como una especie de novela interactiva, en donde aparte, a medida que vamos avanzando en los comentarios y la historia, nos van pasando muchos acertijos. Y los acertijos son tan sencillos como, ¿quieres abrir esta puerta? Pues solo puedes abrirla si me resuelves este trabalenguas, este acertijo, o me mueves estas piezas, o alguna cosa como esos libros de pasatiempos. Sí, es una buena forma de compararlos. Yo recuerdo que habían unos de estas dos figuras, ¿cuál es la más alta? Y las 3, 4 parecían muy parecidas, y uno, creo que es esta. O de esos de... Sí. Un laberinto. Usted tiene un lobo, una oveja y una lechuga. ¿Cómo hace que pasen al otro lado? Sí. Háganlos pasar al otro lado. Tiene estos cerillos y tienen que hacer la forma de no sé qué. Exacto. Entonces el juego tiene más de 150 acertijos de este estilo para poder ir avanzando en la historia. La historia está muy bien, es dibujada, tiene un anime aquí de fondo. Es de muy buena calidad, los personajes son entrañables, es del nivel del primer juego,
porque salieron con un año de diferencia. Level 5 encontró aquí un juego que le llamó la atención a la gente y no desaprovechó la oportunidad y empezó a sacar juegos con muchísima frecuencia. Salieron, como les digo, 2 trilogías, cada una narrando como un ciclo en la historia de los 2 personajes principales, el profesor Layton y su asistente. Es relativamente fácil de conseguir porque tiene versiones ahora para celular. Entonces se puede de alguna manera descargar fácilmente en Android, iOS, aunque la versión original pues es la de Nintendo 10. El cartuchito sí de pronto es un poco más complicado de conseguir. Vale la pena que lo miren, lo prueben. Es un juego que se puede alargar como quieras porque tienen un montón de acertijos adicionales. Además que puedes tratar de resolver los acertijos sin buscar pistas, porque si te trabas el juego te puede dar pistas ahí mismo. Y tiene algunos minijuegos allí opcionales también relacionados con resolver acertijos, pero por ahí hay un hámster que hay que darle cosas, o una cámara para tomar unas fotos, cosas así. Entonces, bastante interesante el Professor Layton and the Diabolical Box. Es el segundo de la primera trilogía. Listo. Me llevo yo de nuevo la batuta para hablarles de un juego que no es el primero de la franquicia, pero hace muchos años no se veía uno. Y es Final Fantasy Fables Chocobo's Dungeon. Este es un título que es bastante extraño porque es una mezcla de 2 cosas que en teoría no deberían funcionar, pero en la realidad funcionan mejor de lo que esperaba. Y es que es un juego estilo Dungeon Crawler. Para los que no están familiarizados con el término, son estos juegos donde uno se mete, por ejemplo, en una torre o en un calabozo. El escenario se genera de forma aleatoria, entonces cada vez que ingresamos tiene una configuración diferente y lo que tratamos de hacer es como explorar todo el mundo, todo el nivel o hasta que encontremos una entrada para bajar al siguiente piso y así vamos explorando toda la torre. Si en algún momento por la razón que sea morimos, pues nos regresan hasta el principio, hay que volverla a explorar toda y cada ciertos niveles ellos nos dan como, oiga, mire, y ahora puede saltarse hasta este piso en adelante. Estos juegos normalmente son complicados, son un dolor de muelas precisamente por todo el tema de que se pierde mucho progreso, a veces se siente que el juego como que hace trampa, son bastante difíciles en su concepción. Y Chocobo es el personaje, es este pollito que normalmente utilizamos como tipo de montura en los juegos de Final Fantasy, está presente desde Final Fantasy 2, pero pues lo hemos podido utilizar como montura en muchos juegos anteriores y el diseño es adorable, eso parece un pajarito, es como una mezcla entre un pollito y un patico, es divino el burraco ese. Y esa mezcla de, oiga, es un personaje muy bonito, muy como para niños, muy diseño caricaturesco, con un juego que normalmente tiene una dificultad elevada, que castiga duro al jugador, se siente como raro al principio. La historia pues no tiene nada que ver con Final Fantasy, ese Final Fantasy Fables era como para el gancho para ayudarlo a vender. Es muy particular, es que el Chocobo va con su dueño, por así decirlo, y caen atrapados en una aldea súper extraña donde la gente pierde todos sus recuerdos todos los días. Entonces parte de la historia es tratar de ayudarles a recordar esa historia, esas cosas y por qué está perdiendo todos los recuerdos. Es suficiente para engancharlo, pero no es como muy buena y es bastante loca, por así decirlo. Y mecánicamente es bastante competente. Tiene varias cositas interesantes, como por ejemplo que Chocobo puede cambiar de trabajo a los trabajos típicos de un juego de Final Fantasy. Entonces está el guerrero, el mago blanco, el mago negro, el mago rojo, el ninja, y cada uno de esos le da habilidades diferentes. Es bastante competente. A mí, la verdad, le saqué bastantes horas de juego. Salió para la Wii y recientemente se lanzó una versión, si no estoy mal, remasterizada.
que salió, ya les digo para qué consolas está disponible. Salió una versión remasterizada para Nintendo Switch y PlayStation 4 en el 2019. Incluye un par de cambios, como por ejemplo la opción de llevar un compañero a los calabozos, y por eso se llama Body Up, Everybody, algo de Body, para representar que es la versión que trae, la que se puede llevar a un compañero. Y esa es la forma más fácil de conseguirla en este momento, porque el juego original no es para nada económico, precisamente porque pues no vendió así como muy bien, que digamos. Ese es Final Fantasy Fables Chocobo's Dungeon. Nos pasamos ahora a un juego que nos reseñó nuestro amigo de la casa, Andrés. Andrés es nuestro experto en temas de anime. Y nos trajo precisamente un juego de pelea, bueno, más un juego de estos de batalla en arena, que son en 3 dimensiones y puede haber más de 2 personajes y se mueven a lo largo del escenario en 3 dimensiones, de la franquicia de Naruto, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 para la Xbox 360. Yo no he tenido oportunidad de jugarlo, tampoco conozco Naruto. Sé que es extraordinariamente largo y extraordinariamente popular, pero sí he probado precisamente con Andrés porque le gusta mucho este tipo de juegos, estos juegos de batalla de arena. En este caso, aquí pues traemos la historia de Naruto en algún punto intermedio, como les digo, no lo conozco, al pero inicio sí de Andrés. Shippuden. Yo sí conozco la franquicia porque me alcancé a ver todo el Naruto original, que son como 150 capítulos, y me alcancé a ver el principio de la franquicia de Shippuden. Esencialmente el Naruto original es cuando Naruto es pelado, es bien joven, es por ahí unos 10, 11 años. Y Shippuden es una segunda etapa de la serie en que el personaje crece tal vez como a los 16 años, o sea, ya son adolescentes. Y esa es precisamente una de las debilidades del juego. Si uno no conoce algo de la historia previa, el juego empieza en medias res, o sea, oiga, no, ya empezamos en Shippuden y usted no sabe qué pasó antes y no sabe realmente, no conoce muy bien la motivación del personaje. Pero si usted conoce la franquicia precisamente, o ya por lo menos vio o jugó títulos de la saga de solo Naruto sin el Shippuden, pues va a conocer mucho más de lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, sí, esa es una de las temáticas complicadas de estos juegos de Ultimate Ninja Storm. Y Ultimate Ninja Storm hay 4 entregas, casi 5, incluyendo Road to Boruto, que Boruto vendría siendo como la secuela de la serie de Naruto. Cuando ya se acaban todas las aventuras de Naruto y Naruto se vuelve grande y un papá responsable, empiezan las aventuras del hijo, y eso es la serie de Boruto. Pero en este contamos como los primeros arcos de la historia de Naruto Shippuden. No les digo hasta dónde, pero pues hay un poquito más de detalle dentro de la reseña escrita. Y mecánicamente estos juegos son muy sencillos. La idea es que todo el mundo pueda coger el control y por lo menos hacer cosas. Entonces hay un botón de golpes, hay un botón de chakra, hay un botón de no sé qué, hay movimientos para hacer los jutsus o las técnicas especiales de la serie, porque pues todos esos son ninjas con poderes. Y también se pueden usar objetos. Tiene un modo de historia, un modo digamos, de progreso. Medio RPG. Uh-huh. Que es bastante, o sea, a pesar de que muchas personas dicen, es un juego de peleas, pero realmente tiene también carnecita para un jugador que le gusta disfrutar de las historias él solito. Entonces eso es bastante llamativo dentro de la franquicia y es un juego que pues vale la pena probar. Sí, y juega mucho con el tema del tag. Entonces, cuando estás en tu arena 3D, normalmente tienes compañeros y los puedes invocar o convocar para que te ayuden a atacar o a defenderte, y también pueden hacer poderes especiales. Es bastante llamativo porque incluso aquí ya estaba muy estandarizado el tema del cel shading en ese tipo de juegos, entonces imita mucho la caricatura. Es competente. Listo, entonces con este nos vamos al último juego del que le vamos a hablar, y aquí sí que nos devolvimos en el tiempo porque nos fuimos hasta la NES, y uno de los primeros juegos que se lanzó en NES, Wrecking Crew, es un juego que ¿qué es? ¿Como acertijos y acción de plataformas?
Yo le quitaría las plataformas, porque la verdad el personaje ni siquiera es capaz de saltar, entre otras cosas, vaya a mencionar, por el peso de su martillo. Entonces, básicamente tenemos aquí una pantalla. Esto salió originalmente en arcade. Salió en el 84 por Japón y aquí nos llegó en el 85 para la NES. Y son pantallas que debemos tratar de demoler porque por algún motivo el personaje principal es Mario y le toca demoler cosas. Mario todavía no estaba bien firme en su tema. No había encontrado la vocación, sí. Sí, no estaba seguro si su futuro estaba en la fontanería o en los trabajos de demolición, entonces probemos. Uh-huh. Entonces aquí hay que demoler muros, hay que romper puertas, hay algunas escaleras temporales. El caso es que, y cuando entran los acertijos, es que la pantalla tiene unas escaleras precisamente y unos enemigos que si nos tocan, pues perdemos una vida. La idea entonces es buscar la mejor ruta para ir demoliendo sin que nos bloqueemos el camino o sin que nos quedemos atrapados contra un enemigo. Son muchísimas pantallas. Al principio, digamos que son pantallas más sencillas, más como de correr de los enemigos y acción. Las últimas ya son como de quedarse mirando cómo no me quedo bloqueado o cómo hago que el enemigo caiga en una trampa para que no me siga afectando. Aparece un protoguarrio aquí que trata de tumbarnos para hacernos perder, como bajar al primer nivel otra vez y volver a superar las cosas para seguir demoliendo. Hay niveles de bonus. Es un juego bastante completo que yo realmente no aprecié cuando lo conocí por allá en la NES. No me gustó, tengo que decirlo. Pero ya ahora con las herramientas actuales de poder grabar y hacer unos niveles cortos y esto, mi hijo de hecho él fue el que me lo hizo jugar porque encontró que tenía un modo en la Nintendo Switch Online. Está este juego dentro de los que ofrecen y se dio cuenta que tenía un modo de construcción muy parecido a Mario Maker, arcaico, pues estoy hablando del 85, pero que a él pues le pareció interesante. Me hizo un par de niveles y resultó que por eso me enganché y terminé pasándolo y por eso traje la reseña. Este fue uno de los juegos que salieron para el Famicom Disk, entonces esos niveles de hecho se podían grabar dentro del disco en su momento. Pero todas esas funcionalidades se perdieron cuando lo trajeron en la NES, porque la NES en su cartucho no tenía forma de grabar esos niveles que uno construía. Entonces, uno los podía hacer, los podía jugar en el mismo momento, pero después no podía guardarlos como para, hey, venga usted. Y a medida que han relanzado este título, le han repuesto esa funcionalidad de guardar los niveles. Incluso este juego alcanzó a salir en la consola virtual de Wii, si mal no recuerdo, y ya tenía de nuevo esa funcionalidad de grabar. Así es. Entonces este es Wrecking Crew, un juego complicado de recomendar, pero que es como de parte de ese archivo histórico de los juegos de NES. Listo, Víctor, y ya con eso completamos 5 reseñas escritas, que son los que vamos a resumir en este episodio de Bitácora 4K, que nos quedamos escuchando para cambiar de tema. Precisamente una de la banda sonora de Professor Layton and the Diabolical Box in London, una cancioncita como de acertijos, porque ahora vamos a hablarles de los resultados de la encuesta. Los retos 2023. Para los que no estén familiarizados, todos los años, más o menos a principio de año, ya sea la última semana de diciembre, las primeras semanas de enero, traemos a la mesa cada uno unas opciones de juegos que cumplen nuestras reglas para que más adelante se puedan presentar en podcast. Las ponemos sobre la mesa y le pedimos a la audiencia, a los que nos escuchan, a los que nos siguen en nuestras redes, a los que visitan nuestra página web, que por favor ingresen y nos ayuden a elegir cuál de esos 3 cada uno debe jugar, terminar y traer a un futuro podcast para que ustedes escuchen pues qué tal nos pareció ese título.
Entonces, ese ejercicio llevamos haciéndolo ya varios años, y en este caso, en el podcast número 151, parte 1, el Retos Backlog, fue donde presentamos, miren, estos son los juegos que tenemos pendientes, que cumplen con las condiciones y que queremos que ustedes nos elijan. A partir de esa siguiente semana empezamos una encuesta en la página web y también lanzamos encuestas en Twitter. Una semana mis juegos, una semana los juegos de Víctor. Sumamos los resultados y hoy les traemos precisamente cuáles fueron esos juegos que fueron seleccionados. Entonces empecemos por lo básico, Víctor. Un recuerdo rápido de cuáles fueron sus títulos, cuáles eran los que estaban dentro de las opciones para seleccionar. Perfecto. Entonces, de mi backlog, escogí 3 juegos que tenían como un hilo en común, y es que los 3 de alguna forma eran versiones que trajeron al presente, a la actualidad, de juegos que tenían ya algo más de tiempo de haberse lanzado en otro lado. El primero fue Black Mesa, era la primera opción. Este es traer a un nuevo motor gráfico, una actualización de Half-Life, un juego mítico de disparos en primera persona, desarrollado por Valve, y Black Mesa fue desarrollado por un colectivo que lo actualizó. El siguiente juego era Vanquish, un juego desarrollado por Platinum Games, un juego de disparos en tercera persona con coberturas, que salió hace más de 10 años y que renovaron de alguna forma o lo volvieron a editar para traerlo a PlayStation 4 y PC con algunas mejoras. Y la tercera opción era un juego de rol de estos occidentales basados en las franquicias de Dungeons and Dragons, de los juegos de RPG de mesa, de lápiz y papel, que se llama Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Es una versión que trajeron para las consolas de un juego que por allá salió al principio en los 2000 de PC, y que se puede ahora con algunas actualizaciones gráficas y de control jugar en muchas consolas. Listo. Entonces, yo por mi lado había seleccionado 3 títulos, pero los míos no tenían ningún hilo conductor. El primero es The Surge 2, un juego muy parecido a los títulos de la franquicia Souls, pero ambientado en un futuro distópico, con algo de ciencia ficción y exoesqueletos, y donde los enemigos son máquinas y cosas por el estilo. El segundo título era SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, que es un remake de un juego que salió originalmente en la PlayStation 2, un título de plataformas donde hay que recoger muchos objetos, explorar los niveles, llegar hasta las metas, etcétera, etcétera. Un juego que era bastante clásico en su diseño. Le hicieron una versión remake y lo dieron en uno de los meses en PlayStation Plus Essential. Lo descargué, pero para ver si mi hija quería jugarlo. No quería jugarlo, pero ahí me quedó. Entonces dije, no, pues tratemos de sacarlo del backlog. Y mi tercera opción era Persona 5 Strikers, que es como un spin-off de la franquicia de Persona 5. Persona son juegos de rol por turnos, con vida estudiantil y todo el cuento, pero este Strikers en realidad es un juego de tipo Musou. ¿Qué son estos juegos? Son títulos donde un personaje es muy poderoso y se enfrenta contra muchos enemigos, y lo más importante es hacer combos largos, buscar los jefes, avanzar saber cómo controlar el área, controlar el terreno, para poder ir progresando y ganar batallas a gran escala. Ese es Persona 5 Strikers. Ese también lo obtuve a través de PlayStation Plus Essentials. Y ahora, entonces, Víctor, que es el que hizo encargado de rifa, juegos y espectáculos, nos va a dar los resultados para saber cuál fue el juego que eligió nuestra audiencia. Primero, antes de los resultados, pues agradecer mucho a todas las personas que participaron. Tuvimos 2 mecanismos para participar. El que les digo primero fue un formulario de Google Docs en la página web. Encontraron la publicación.
Estuvo disponible casi un mes completo para la votación. Y adicional a eso, un segundo mecanismo que activamos fue una encuesta a través de Twitter. Nuestro Twitter es @crónicasgumba, una sola palabra, todo pegado, crónicasgumba, GOOMBA. De verdad los invitamos a que nos sigan en esa plataforma. Es donde mayor interacción tenemos con las personas y aprovechamos el mecanismo que la misma plataforma ofrece de hacer encuestas. La única restricción, la única diferencia es que las encuestas de Twitter no podemos mantenerlas abiertas la misma cantidad de tiempo, entonces solamente estuvo disponible una semanita. Igual recibimos bastantes votos. Estuvieron una semana mis juegos y una semana los juegos de Víctor. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos los que participaron y muy pendientes a nuestras redes, precisamente porque a cada rato estamos interactuando con ustedes. Víctor, cuénteme, ¿cómo nos fue? ¿Qué me toca jugar? Ok, entonces voy a empezar con sus juegos. Entonces, para César, de las 3 opciones, voy a empezar con el que tuvo un menor porcentaje de votos y fue en los dos mecanismos de votación. Aquí pues lo que hicimos fue sumar todos los votos, cada voto contaba, entonces entraban a cualquiera de las 2 plataformas, le contaba, podían poner 2 voticos. El que menos votos obtuvo fue el juego de Bob Esponja, SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom, y obtuvo un total del 23% de los votos. Ese fue el que menos votos obtuvo. El siguiente, que quedó de segundo, y pues ya sabemos entonces el ganador, el segundo juego fue Persona 5 Strikers. Este juego también ganó en Twitter, por poquito, pero ganó en Twitter, pero la diferencia de votos de la encuesta fue mayor y quedó con un 32% de los votos. Con eso, el juego ganador fue The Surge 2, que ganó por un amplio margen en la encuesta, en la página, y quedó un poquitico detrás en Twitter, pero eso le valió para llevarse el 45% de los votos. Listo, entonces a mí me toca traer al podcast de la semana entrante The Surge 2. Así es. Ahora voy con mis juegos. Les quiero agradecer un montón y yo... digamos que en ocasiones anteriores se veía claramente cuál era el juego que iba a ganar, entonces yo podía ir adelantando e ir jugando antes. Aquí decidí esperarme hasta el último día y el cierre de las votaciones porque estuvo muy reñida en este caso la votación. Sí, yo la vi, o sea, de verdad estuvo cabeza a cabeza prácticamente hasta el último momento. Ajá, así es. Entonces, el juego que menos votos obtuvo, pero no por un amplio margen, fue Black Mesa. Quedó de tercero con un 29% de los votos. De hecho, quedó empatado en la encuesta general con el segundo. El segundo juego fue Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Quedó de segundo, empatado también con Black Mesa en la encuesta y de segundo en Twitter con el 32% de los votos, con lo cual el juego que voy a jugar y voy a traer para el podcast 157 va a ser Vanquish. Ganó en los 2 mecanismos de votos y se llevó el 38% de la votación. Al final repuntó, eso fue prácticamente los últimos 2-3 días. Se llevó ahí algunos votos que le ayudaron a ganar. De nuevo, entonces, en el caso de César, él va a traer The Source 2 para el próximo podcast y yo traeré en el siguiente Vanquish. Sí, yo personalmente al principio vi las cosas muy, muy empatadas de mi lado. O sea, nosotros le podríamos hacer el seguimiento a los resultados de la página web. Y por ejemplo, hubo momentos en que Bob Esponja incluso estuvo a la cabeza un par de días. Y yo dije, oiga, venga, tan raro. Yo pensé que ese Bob Esponja, Víctor siempre dice que nadie lo quiere ver, pero pues sí tiene por lo menos algún tipo de seguidor. Al final cayó precisamente porque The Surge 2 tuvo un repunte importante en la página web.
pero a mí me sorprendió bastante que incluso Bob Esponja estuvo punteando un par de días. Y el otro tema es que ese Persona 5 Strikers, Víctor también, a ese le sorprendió a Víctor, que Víctor decía, venga, pero ¿y ese juego si nosotros nunca hemos reseñado el Persona 5? Pero pues yo sí me he dado cuenta que dentro de nuestra gama de juegos, tanto en reseñas escritas como en podcast, tenemos una afinidad especial por los juegos de corte japonés. Y no solamente cuando está Andrés, o sea, Andrés tiene especialmente por los juegos tipo anime o basados en anime o en mangas o en otras propiedades intelectuales que están más allá del tema de los videojuegos. Pero además de eso, yo le hice caer en cuenta a Víctor que pues traemos los Final Fantasy, los juegos de Falcom, ponemos los juegos de, ¿cómo se llama este? El Atelier Risa, también lo hemos reseñado, los juegos que trae Vanillaware, que son juegos de un estilo muy propio, muy japonés. Entonces, claro, parte de nuestra audiencia que nos escucha por esos títulos les interesa este juego de Persona 5 Strikers. ¿Es posible que lo traiga después? Sí, es posible. No es un juego que sea descabelladamente largo como para decir, no, es que son 80,000 horas. Definitivamente soy capaz de cuadrarlo. Pero me toca dejarlo para más adelante. De pronto para la segunda mitad del año no lo descarto. Yo también estoy más o menos en la misma, pensando lo mismo. Lo único es que en este caso, el juego que quedó en segundo lugar y que me llamó la atención, como el interés que despertó el Baldur's Gate 2, obtuvo bastantes votos. Estuvo y cerca. Es la segunda vez que queda de segundo. Uh-huh. Y no fue por mucho tampoco que quedó atrás. El tema de este juego es que sí, que es muy largo. Este es un juego de esos de 60, 80 horas para poderlo completar. Y pues me costaría o tendré que quitar algo de lo que tengo ahí planeado para la segunda mitad del año. Vamos a mirar si lo hacemos o le pedimos a alguien que nos ayude a traerlo al podcast, porque pues que no quede de pronto en oídos sordos el interés que despertó. Sí, exacto. Eso es importante, porque algo que pasa mucho en los temas digamos que en los ámbitos políticos, es que cuando gana A, es todo lo que quiera A. Pero oiga, si más de la mitad de la gente, o sea, casi la mitad de la gente también votó por B, ¿quién va a escuchar los de B? No, pero es que ganó A. Ah, bueno, entonces todo lo que diga A. Nosotros somos un poquito más, escuchamos más los votos, más que solamente el ganador. Entonces, como vemos que hay interés por la opción número 2, en el caso de Víctor, el Baldur's Gate, y en mi caso, el Persona 5 Strikers, no están del todo descartados. Eso sí, es un poquito más complicado meterlos dentro de nuestro cronograma de explicaciones, de reseñas del año. Porque pues hay que sacarles el tiempo, hay que hacerles el análisis, hay que preparar el podcast y de pronto ya teníamos algo más adelante, más pensado para esas fechas. Entonces por eso siempre, obviamente, el número 1 viene sí o sí, pero el número 2 no queda del todo descartado. Entonces, de nuevo, repitiendo o reforzando lo que decía César, muchísimas gracias por entrar, por interactuar con nosotros. Nos da mucho gusto pues que se interesen por el proyecto y por saber pues qué viene adelante. Si quieren dejar en los comentarios de pronto algo que quieran aportar, algún juego que les gustaría ver. Si les gusta más algún tipo de contenido, nosotros siempre terminamos los podcasts como preguntándoles si les gusta este tipo de contenido. No lo dejen saber, es precisamente pues para llevar el contenido que les gustaría escuchar. No sé, César, si hay algo más o pasamos entonces a despedirnos. Mencionar que esperamos que al menos todos los que votaron por el juego que ganó escuchen el podcast y se lo recomienden a todos los amigos, porque fue su decisión. Entonces hay que apoyar esas decisiones que tomaron. Yo sé que es solamente un par de clics, pero de verdad
también compartirlo es solamente un par de clics y nos ayuda un montón. Sin más, este fue el podcast 155 de Crónicas Goomba, un bitácora. Recuerden pasarse por nuestra página, allá hay bastantes reseñas retro. Estábamos haciéndonos cuentas de la cantidad de consolas y reseñas y ya tenemos cientos de juegos reseñados allí. Y de muchos géneros, de muchos años, ya en un proyecto que nos va a cumplir la década. Les habló entonces el día de hoy Víctor Dalos. A mí me encuentran en @GumbaVictor. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y por este lado también mencionarles que si quieren dejarnos algún comentario, algún juego en particular, por ejemplo, que de pronto no sea para podcast, sino que quieran, oye, que quiero leer acerca de, no sé, el juego que se les ocurra de la época retro, cuéntenos cuál sería ese juego, déjenos un comentario, nosotros miramos, de pronto ya lo terminamos, pero se nos olvidó que lo terminamos y por eso nunca es que hemos escrito la reseña. De pronto está en alguna de esas plataformas nuevas que está relanzando juegos, o se consigue de otra manera y podemos darle una oportunidad. Recomiéndanlo, digan no, este juego es muy bueno, me gustaría escuchar, me gustaría leer la reseña escrita de este juego retro, o este juego es muy malo y por eso me gustaría ver qué opinan ustedes en la página web www.cronicasgoomba.com. Estamos muy pendientes y me despido también. Un saludo para todos.